Vamos a empezar hablando de los modelos lineales generalizados. En estadística son un recurso que se utiliza para plantear modelos más generales respecto de los de regresión lineal simple, ya que pueden incluir otro tipo de regresiones como las logísticas y las de conteo, como es el caso de la Poisson, y la variable de respuesta, si bien se sigue modelando la media de la variable de respuesta, eh, ahora van a haber distintas funciones de enlace que van a condicionar la interpretabilidad de esa variable de respuesta como la media. La ventaja del GLM es que se pueden modalizar variables de respuesta discretas, estrictamente positivas, no hay problema con la heterozeisticidad, se permiten estos modelos sin alterar la validez de las predicciones, y bueno, se pueden hacer bastantes transformaciones a variables de respuesta. En este caso, a través de la familia exponencial se modela la variable de respuesta, eh, llevando la distribución que tenga esa variable de respuesta a un caso de la familia exponencial y así poder determinar las distintas funciones que van a permitir eh, parametrizar el modelo. Bueno, se puede demostrar que la esperanza en una familia exponencial es el parámetro, la función del parámetro canónico derivada una vez, y la varianza es el parámetro de dispersión multiplicado por la derivada dos veces la función del parámetro canónico. Estos resultados son importantes porque después se van a ir aplicando en los distintos casos. Acá aparece un nuevo componente en los modelos lineales generalizados, que es la letra eta, que es este componente sistemático que subyace a los modelos de regresión, que se expresa siempre como combinación lineal de los predictores y sus coeficientes o parámetros beta, matricialmente x transpuesta por el vector de betas. Se incorpora la función link o función de enlace, que es función de la media. Lo que hace es vincular el componente aleatorio con el componente sistemático. Su elección tiene que ver con cómo se haya podido parametrizar en la familia exponencial la distribución de la variable de respuesta, eh, por lo cual acá se expresa esta equivalencia de que la combinación lineal de los predictores es igual al componente sistemático, que es equivalente a esta función de enlace con la media. Eh, Acá está la vinculación de la cual hablábamos. Bien. El esquema para las principales distribuciones, cuál es su parámetro canónico, cuál es la función del parámetro canónico, cuál es el parámetro de dispersión, eh, cuál es este coeficiente, esta constante normalizadora, se usa generalmente para las constantes de los términos de las distribuciones, eh, y cómo se comporta la función varianza, que tenía que ver un poco con si era mayor o menor a la media. Por eso se encuentra en función de la media. Fácilmente vemos que en una Poisson la varianza y la media son iguales, por lo tanto la función varianza directamente es la media. Estos van a ser resultados interesantes que después van a tener implicancias en la parametrización y cómo los datos se ajusten al modelo o no. La forma de la media sigue siendo esta combinación lineal de predictores. Las variables explicativas, o sea, estos x sub i, siguen siendo sistemáticos o no estocásticos, eh, y se supone independencia entre observaciones. El modelo entonces se puede reescribir como que la variable de respuesta distribuye como un miembro de la familia exponencial, y la combinación lineal es igual a una función de enlace que depende de la media, que en este caso son los predictores lineales.
matricialmente el vector de la variable de respuesta, el vector de predictores, considerando para la primera columna el caso de beta 0 y el vector de parámetros o coeficientes de la regresión. En una segunda instancia, después de haber entendido cómo se relaciona la familia exponencial con la parametrización del modelo, interesa estimar justamente estos coeficientes que van a traducir un poco el impacto de los predictores sobre la variable de respuesta. Lo primero que se va a hacer para estimar es elegir la función varianza. Esta es la que, en definitiva, en los GLM determina las propiedades de la inferencia y no tanto la distribución por la cual se suponga que siga la variable de respuesta. Entonces, bueno, se estima por el método de máxima verosimilitud. Bueno, básicamente el método de máxima verosimilitud consiste en plantear la máxima verosimilitud era el producto entre, entre las variables que como se supone independientes, perdón, era la probabilidad conjunta entre estas variables. Como se supone independientes, podían multiplicarse. En este caso, se destaca que como es la multiplicación, la productoria de una exponencial, eso termina significando la suma de los exponentes. Y en este caso, como no hay, en este caso directamente se puede decir que el exponente, en lugar de, bueno, se multiplica n veces o se suma n veces, no es lo mismo. Luego se utiliza el logaritmo de esta función máximo verosímil para facilitar un poco los cálculos y de todas formas mantiene el valor de abscisas en el máximo, por lo que la transformación logarítmica es una función monótona, o sea que eh, el valor que se va a obtener es el mismo en cuanto al valor máximo en el eje de abscisas. Aplicando el logaritmo a este término se puede ver que el logaritmo de una multiplicación, de una productoria, disculpen, es al final la suma de cada de estos dos términos. Se distribuye la suma, la sumatoria. O sea, el producto de los logaritmos es la suma de los logaritmos. El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Por lo cual acá el término exponencial, el logaritmo multiplicado, el logaritmo de una exponencial, al final es el exponente. Queda este término y se utiliza la regla de la cadena para derivar esta función de máxima verosimilitud, el logaritmo, respecto de los coeficientes que se pretenden obtener, eh, o digo, maximizar su verosimilitud. Pero acá se aplica la regla de cadena, ya que esta función de máxima verosimilitud está en función de los parámetros canónicos, los cuales a su vez están en función de la media, los cuales a su vez están en función de la combinación lineal de predictores, los cuales sí ya están, como vimos antes, en función de los betas, los parámetros a estimar, los coeficientes de la regresión. Bueno, básicamente esto nos lleva a poder hacer una resolución por un método iterativo, ya que no tiene una respuesta por despeje. Se define la información de Fisher, ¿sí?, como esta forma cuadrática de X traspuesta por W, siendo W una matriz de trabajo, por X.
W es una matriz diagonalizada que tiene en su diagonal principal eh, la inversa de la varianza de la variable de respuesta multiplicada por la derivada de la media respecto a al predictor lineal al cuadrado para cada uno de los valores de la variable de respuesta hasta n, que es el tamaño de la muestra. Lo siguiente a hacer luego de haber elegido la función de varianza indicada es la estimación del parámetro de dispersión. Se tienen los betas estimados por máxima verosimilitud, ahora se estiman los parámetros de dispersión. Una aclaración importante acá es que los estimadores obtenidos no son necesariamente insesgados, ya que se usó el método de máxima verosimilitud. Sí son consistentes y sí son eficientes y por lo tanto también son invariantes. Bien, después de este paso de estimación podemos proseguir a la inferencia, y estas propiedades deseables que tienen los estimadores máximo verosímiles es que los parámetros así estimados distribuyen asintóticamente como normales, por los cuales los betas distribuyen asintóticamente como normales, siendo insesgados, la media va a ser el mismo parámetro beta, el poblacional, ya no el estimado, y la información de Fisher va a ser su varianza, multiplicada, o sea, disculpen, eh, la derivada segunda, como habíamos visto anteriormente, la derivada segunda de la función del parámetro canónico, en este caso, es la inversa de la información de Fisher, multiplicado por el parámetro de dispersión que también está estimado. Esa es su varianza. Por lo cual se estandariza ahora el parámetro estimado para poderlo llevar a una distribución, para poder calcular su estadístico. Como siempre, se le resta su media y se le divide su desvío, lo cual es su varianza, la raíz cuadrada de su varianza o un medio de su varianza. Ya que se pretende llevarlo a una distribución chi cuadrado, se eleva al cuadrado a ambos términos. Como esto es matricial, se multiplica la traspuesta por la forma normal, en este caso de esta matriz. Eh, la información de Fisher ahora pasa al numerador y queda debajo el parámetro de dispersión estimado. Esto distribuye como una chi cuadrado de k más 1 grado de libertad, que al final son la cantidad de coeficientes de regresión estimados, ¿sí? Los beta. Porque k son los predictores y el 1 representa el beta 0, que no tiene un predictor asociado, sino que es el intercepto de la recta de regresión. Mientras que el estimador de Pearson, que es el que fue estimado el que se estimó el parámetro de dispersión, puede despejarse de esta ecuación donde x cuadrado es igual a los grados de libertad de alguna forma, porque es el tamaño de la muestra menos la cantidad de predictores, estos son los grados de libertad, x cuadrado sobre los grados de libertad, despejando de acá, se puede llegar a que x cuadrado sobre el verdadero parámetro poblacional de dispersión es igual a un h cuadrado con los grados de libertad de la regresión, ¿no? Que son n menos k más 1 grados de libertad. Bien. Pueden ahora realizarse hipótesis apoyándose en la construcción de estos estadísticos. Si el caso genérico, como siempre, es que la hipótesis nula es una constante por el vector de parámetros estimados o coeficiente de regresión igual a un determinado valor de, eh, que es también un vector de p por 1. Bueno, siendo p la cantidad de betas que se desean testear, siempre tiene que ser o todos los betas o menos que todos los betas. O sea, menor o igual a k más 1.
Bien. En particular podemos decir que si la matriz, esta constante o estos coeficientes eh, genéricos, si tienen un 1 en su diagonal principal y solamente en un elemento particular, el que corresponda a esa coordenada con el vector de betas va a ser el beta testeado. En este caso, si el 1 está en el elemento 1, 1, el parámetro testeado es el beta 0. Si está en el elemento 2, 2, el parámetro testeado es beta 1. Si está en el último elemento n por n, perdón, el p por k más 1, el parámetro testeado es el beta k, o sea, el del último predictor. En el caso particular donde d sea igual a 0, que se está haciendo el test de significancia individual, lo que se quiere saber acá es que si este parámetro es significativo en términos estadísticos o no, o sea, si es significativamente distinto de 0 o no, se busca rechazar la hipótesis nula. En el caso de que uno haya incorporado un predictor, tiene la expectativa a priori de que ese predictor es explicativo, por lo tanto su coeficiente de regresión debería ser distinto de 0. El estadístico es el que ya construimos, la forma cuadrática que tiene estas diferencias entre el beta estimado y el beta poblacional, y la traspuesta de un lado premultiplicando y postmultiplicando la forma normal por esta información de Fisher, que está subida al denominador, x traspuesta por w, que es la matriz de trabajo, por x sobre el parámetro eh, phi, en este caso es de dispersión, distribuye como un chi cuadrado de k más 1 grado de libertad. Nuevamente, generalmente no se va a testear la significancia del beta 0 porque no es relevante, pero sí los demás, lo que resta de la diagonal va a haber un 1, que signifique que lo que se va a testear es todos los eh, coeficientes asociados a predictores. Se omite el beta 0. Entonces este es el test de significancia global o conjunta de los coeficientes, donde se plantea como hipótesis nula de que todos los coeficientes son iguales a 0, o sea que no son significativos, y la hipótesis alternativa es que al menos uno de ellos resulte significativo en el modelo planteado. Bien, después de haber evaluado estos test de significancia individual y global, de haber construido los estadísticos, se puede hacer también test con modelos anidados. Esto quiere decir que se usa un modelo saturado, completo, y otro modelo que tiene menos cantidad de parámetros. En este caso se comprueba que Q tiene que ser menor o igual a P. En este caso el H0, el primer modelo de la hipótesis nula, es el que es el modelo reducido. El estadístico es el test de cocientes de máxima verosimilitud. Se evalúa la función máxima verosímil, el logaritmo, eh, en el parámetro estimado, se le resta el, el parámetro evaluado en el primer modelo, el modelo reducido. Eso distribuye con h cuadrado, va a obtenerse un valor, un p-valor que va a permitir rechazar o retener la hipótesis de que el modelo reducido tiene la misma explicatividad, digamos, el mismo poder explicativo que el modelo completo, o el modelo con más predictores. Luego la medida de bondad de ajuste, en este caso va a ser la de Bians, que está basada en la verosimilitud. Lo que hace es utilizar un modelo saturado, en el cual hay tantos parámetros como observaciones, hay tantos betas como valores de la muestra. Se vuelve a utilizar este test de verosimilitud, de cociente de verosimilitud. En este caso se le resta al modelo saturado el modelo reducido.
Bien. También se puede estimar el coeficiente de dispersión como la de Bian sobre los grados de libertad, ya que la esperanza de la de Bian son los grados de libertad. Pasando a la parte de diagnóstico del modelo, teniendo ya la parametrización, estimación, la inferencia, los test, eh, la medida de bondad de ajuste, el diagnóstico va a consistir en, nuevamente como en la regresión lineal, identificar puntos influyentes, outliers, eh, errores de tipificación en la función de enlace, multicolonialidad, y si se van a seguir respetando el principio de parsimonia, y esto de que no hayan predictores que no resulten explicativos dentro del modelo, al menos para los fines explicativos y no predictivos. Bien, en caso de la predicción, se va a tener un conjunto de observaciones laborales independientes, este vector X0 o Y0, si mantenemos la nomenclatura, y el modelo ya con sus parámetros estimados por máxima verosimilitud. Lo que se va a poder hacer acá es estimar la media a través de la inversa de la función de enlace sobre la combinación lineal de predictores estimados. Siendo la varianza de esta combinación lineal de predictores, nuevamente, ¿no? La varianza era el parámetro de dispersión por la segunda derivada de la función canónica, que en este caso era esta forma cuadrática y que multiplicaba la información de Fisher por x al cuadrado, si se quiere. Matricialmente premultiplica por multiplica. El intervalo de confianza, entonces, es la combinación lineal más este estadístico z, que es el que estuvimos construyendo, no se va a llamar más estadístico t porque la distribución no es exactamente una normal, pero se aproxima. Entonces ahora podemos ir a los casos específicos de interés en el campo actuarial, donde por ejemplo se plantean modelos de datos de conteo. En este caso una regresión de Poisson. Es cuando interesa modelar el número de sucesos, como puede ser el número de siniestros o eventos que ocurren en un intervalo determinado. Por tanto, se aprovechan las propiedades del modelo del GLM de modelizar variables discretas y no negativas. Como dijimos, estos intervalos pueden ser espaciales o temporales. Generalmente se va a utilizar temporales, digo, ¿no? Número de accidentes de tráfico en un tramo de cierta carretera en un mes, más que en el espacio, pero existen ambos casos. La distribución de Poisson en el modelo probabilístico entonces va a ser que la media de la variable de respuesta va a ser normalizada como mu, que es igual a la cantidad de expuestos, este n, multiplicado por la tasa de ocurrencia, que es el lambda, propio de la Poisson. Esto va a aplicar para cada uno de los eventos observados. Bien. Yendo ahora, o sea, el número de expuestos siempre va a ser el número al final de la muestra, si el tamaño de la muestra que se está usando para modelizar, pero la tasa de ocurrencia es lo que interesa realmente poder estimar y por lo tanto se agregan predictores al modelo. Y esta tasa de ocurrencia, teniendo en cuenta la función de enlace propia de la distribución Poisson, va a ser el logaritmo de la media, o la combinación lineal de predictores.
Esto va a dar lugar a que la tasa de ocurrencia se modele como la exponencial de la combinación lineal de predictores. Y ya no es una interpretación directa, sino que es la exponencial. El modelo puede escribirse como que la variable de respuesta distribuye Poisson. Eh, Asimismo, el número esperado de siniestros va a depender de la cantidad de expuestos multiplicado por eh, este efecto exponencial ya de la combinación lineal de predictores que puedan explicar esta tasa de ocurrencia. Entonces puede decirse, para utilizando como familia exponencial, que el logaritmo de la media va a ser el que explique esta combinación lineal, y se va a estar parametrizando el logaritmo de la media. Asimismo, esta función, este número de expuestos que ahora se denomina offset, también va a estar en logaritmos, ¿sí? Va a ser el logaritmo del número de expuestos, porque aplica el logaritmo a ambos lados. Acá termina quedando que como era una exponencial, queda el exponente, el logaritmo de una exponencial es el exponente. Y entonces la tasa de ocurrencia se va a ver como, de nuevo, el exponente, la exponencial de cada uno de los parámetros estimados multiplicado por sus predictores. Es un efecto multiplicativo ahora de los predictores. Si el predictor es cuantitativo, nuevamente volvemos a que una variación en la media es sobre una variación en el predictor, que eso en realidad se leería como que la relación, el ratio de variación entre ambos está explicado por el parámetro, ¿sí? Ya elevado a perdón, la exponencial del parámetro. Si el predictor es categórico, se utiliza el riesgo relativo y se evalúa, por ejemplo, la esperanza de la variable de respuesta, dado que está en la categoría A, respecto de otra categoría, por ejemplo la B, y lo que se va a hacer es restar, en este caso en lugar de dividir como por propiedad de las exponenciales, dividir dos exponenciales es lo mismo que restar sus exponentes. El resultado o el ratio que explica esto va a ser e elevado a la beta a menos la beta e. Pueden darse en el caso de modelos de conteo dos problemas. Uno es la sobredispersión y el otro es exceso de ceros. Cuando, por ejemplo, existe un modelo que pretende modelar algún siniestro, del cual en la muestra es un caso muy raro o hay pocos casos donde se haya dado el siniestro en la muestra. Por lo tanto, hay demasiados ceros, no hay demasiada ausencia del caso de interés. El modelo de ecuación, como dijimos, la función varianza tiene esta particularidad de que iguala la media con la varianza. Entonces, como supuesto fundamental de esta distribución de Poisson, hay equidispersión. Los datos pueden llegar a tener una contradicción con este supuesto, ya que no proviene de una distribución de Poisson, se supuso y no estaba en lo correcto, y los eventos no ocurren de forma independiente en el tiempo. Las soluciones a esto es estimar usando un modelo de cuasi verosimilitud o pasar a un modelo de binomial negativa, que en el caso del modelo de conteo es análogo, permite obtener los mismos resultados, pero siempre es deseable utilizar un modelo de Poisson como primera opción. Explicando el modelo de cuasi verosimilitud, vamos a ver que la idea es flexibilizar la varianza, ya no que sea 1, sino que este parámetro de dispersión pueda ser mayor a 1. Y el impacto va a radicar en la varianza de los estimadores, de los coeficientes de regresión, ya que la varianza de los beta estimados por cuasi verosimilitud va a ser igual a la varianza de los beta estimados en el modelo de Poisson original
ahora multiplicados, ¿sí? Por este valor del parámetro de dispersión que va a ser mayor a 1. Entonces, a priori uno esperaría que en el modelo de cuasi-verosimilitud todos los desvíos estándar de los parámetros de los coeficientes de reacción estimados sean mayores y por lo tanto eso pueda llegar a afectar la significatividad en algún punto. Yendo al modelo binomial negativo, se va a plantear la varianza como varianza de la variable de respuesta es igual a la media más este parámetro k, que va a ser multiplicado por una función de la media. Si la función de la media es exactamente igual a la media, se va a tener que en realidad eh, se puede simplificar la varianza, la variable de respuesta como 1 más k por mu, lo cual es igual al parámetro de dispersión por mu. Esto quiere decir que si hay sobredispersión, uno esperaría que k sea positivo, ¿sí? Ya que este phi sería mayor a 1, y si hay x dispersión, k sería igual a 0, por lo cual sería 1 más 0 por mu, que el parámetro de dispersión es exactamente igual a 1. Puede derivarse la función de binomial negativa como una distribución compuesta de Poisson. Se plantea la función gamma, que es la compuesta de Poisson, y se parametriza, y bueno, se puede tomar como que los parámetros ahora de la binomial negativa son mu y k, y mu es igual a su esperanza, y k, ya que la esperanza de la gamma es alfa por beta más alfa por beta cuadrado, va a ser mu más mu sobre alfa, y directamente, bueno, acá es 1 sobre alfa. Por tanto, en la binomial negativa la varianza supera a la esperanza por este término. ¿Sí? Que si fuese 0, la varianza sería exactamente igual a la media. En caso de, de X dispersión. Bien. La parametrización es exactamente la misma, ya que se utiliza también la función de enlace como logaritmo. Lo cual es igual al predictor lineal. Bien. ¿Cómo detectar la sobredispersión que puede llegar a anular este supuesto fundamental de la distribución Poisson? Hay un test formal que permite testear si k es igual a 0 o es mayor a 0. Se usa nuevamente un test de cociente de máxima verosimilitud del modelo Poisson con el modelo binomial negativo. Bien, un ejemplo práctico de datos de conteo, en este caso se modela el número de siniestros de barcos de carga, barcos comerciales, utilizando como predictores el tipo de barco, de A a la E, el año de construcción, el periodo de operación del barco, el tiempo de servicio, lo cual se termina utilizando como el factor de exposición o el offset, y el incidente es la barrera de respuesta que se está pretendiendo modelizar como la media del número de accidentes. Bien. Se pueden sacar algunas medidas rápidas que permitan ver cada tipo de cuántos tipos de barco hay por cada categoría, cuántos barcos hay por cada tipo por categoría. El año de fabricación oscila entre 60 y 75, el periodo de 60 y 75 es lo mismo. Las horas de servicio son en promedio 1955, 1095. Y la media de los incidentes son 10,47, llegando al máximo 58 incidentes en algunos barcos. Lo que se muestra es el número promedio de incidentes de los barcos, por lo cual se entiende que la tasa de riesgo va a estar relacionada a que entre mayor sea la exposición, eh, más accidentes puede tener el barco. Bien. Se parametriza el modelo, y como un modelo Poisson,
con una función de enlace log se obtienen los coeficientes estimados. Para tipo de barco se puede ver que si se está modelizando el número de siniestros, el tipo de barco B aumenta el número de siniestros, mientras que el tipo de barco C, D y E lo reduce. Bueno, antes de esto hay que tener en cuenta que tiene que estar Cloud, pero es un tema más del software. Bueno, volvemos con las conclusiones. El tipo de barco B, C y D eh, son aquellos que tienen menor riesgo presentan un menor riesgo de incidentes, mientras que el tipo de barco E es el que mayor riesgo de incidente tiene. También vemos que reduce la probabilidad de siniestros a medida que aumenta el año de fabricación, por lo cual barcos más nuevos son menos propensos a sufrir siniestros. Y por cada... A ver. Sí, por cada año en el cual estuvo en funcionamiento, periodo de operación del barco, eh, aumenta una tasa de E elevado a este coeficiente beta, 1,46% por año. Bien. Podemos ver, por ejemplo, el peor tipo de barco, que es el B, contra el barco, el mejor tipo de barco, que es el que tiene menos incidentes, que es el B, contra el tipo de barco E, que es el que tiene más incidentes. Podemos ver que en este caso el C es el que tiene menos incidentes. Podemos ver que el E tiene 2,75 veces más siniestros en promedio que el tipo de barco C. Mm. Lo que se puede incluir ahora es una interacción entre el tipo de barco y el año de construcción, lo cual afecta a los coeficientes y genera en este caso em, bueno, vemos que los tipos de barco, por ejemplo, B y C, los más nuevos de estos tipos de barco, tienden a tener más siniestros, mientras que los tipos de barco D y C, D y E, a medida que son más de fabricación más reciente, tienden a reducir los siniestros, principalmente en el caso del E, ya que era un tipo de barco que estaba como mal su diseño desde un principio y hubieron grandes mejoras, por eso era el que peor estaba y es el que más mejoró con los años de construcción más recientes. Bien, acá se puede plantear como el logaritmo de esta tasa de ocurrencia para cada tipo de barco, que es igual al intercepto. En este caso, como la comparación siendo variables categóricas es contra el barco tipo A, en el primero se incluye el intercepto, la variable del año de fabricación y el periodo de servicio. Y luego lo que se va a hacer es agregar al intercepto este valor de la interacción, en este caso, por ejemplo, 0,021. Mm, bien digo, sí, 0,0 acá, 0,02, está redondeado.
y el 1,99 proviene del efecto aislado de ser tipo B, independientemente del año de construcción. Este es como un efecto puro que viene de acá. Se le agrega el efecto puro respecto del tipo A y el efecto de la interacción respecto del tipo A. Para cada uno de la modelización de tasa de ocurrencia de cada tipo de barco, y por lo cual esto permite hacer comparaciones, ya que si, por ejemplo, el riesgo relativo entre un tipo de barco E y un tipo de barco A, al fin es este efecto multiplicativo, la exponencial de E elevado a la diferencia del intercepto, que es este 13,62. Estos términos son iguales, entonces lo que utiliza al final es este coeficiente respecto de la variable omitida más el año por este coeficiente, ya que es respecto a la variable omitida. Esto da una relación decreciente, es casi un decaimiento exponencial. Acá, por ejemplo, si se quiere hacer el tipo A, eh, respecto del periodo, directamente o sea, es el mismo tipo de barco, solo que en un año más, como cuál es la tasa de variación del riesgo relativo, directamente se utiliza el coeficiente del periodo, que es 0,0247444, da una relación creciente entre el periodo de fabricación y el riesgo relativo, eh, por lo cual, ¿no? Entre a mayor periodo de funcionamiento, mayor riesgo relativo tiene un barco que haya estado menos tiempo en operación. Se puede analizar la deviance teniendo en cuenta cuánto agrega cada predictor en términos de poder explicativo, lo cual reduce la deviance. Vemos que lo importante acá es cuánta deviance reduce. Vemos que type es uno de los predictores más significativos del modelo, más explicativos, digamos. Si bien todos son significativos, estadísticamente significativos, los que más reducen son la deviance, es el año de fabricación, el tipo, no tanto ya el periodo de operación. Interesa ahora cómo se modeló con Poisson, ver si hay o no sobredispersión, si se cumple este supuesto de equidispersión, se estima el phi y da igual a 1,31, lo cual, y un p-valor que lleva a rechazar la hipótesis nula de que el phi es igual a 1. O sea, la hipótesis alternativa es que la dispersión poblacional es mayor que 1. Entonces la nula es que la dispersión poblacional es igual a 1. Rechaza esa hipótesis nula, por lo tanto se debería estimar ya con un modelo de cuasi-verosimilitud o binomial negativo. En el modelo de cuasi-verosimilitud dijimos que los coeficientes iban a ser exactamente los mismos, y esto es lo que se ve acá, los mismos coeficientes, lo único que varía son los desvíos estándar ya que están multiplicados por este coeficiente de dispersión, ahora que no vale 1, sino que vale 1,691028. Obviamente acá estaba en el medio de la varianza y hay que elevar a la raíz para hacer la equivalencia exacta. Bien. Planteando alternativamente un modelo de binomial negativa, lo que vemos acá es que hay muchos coeficientes, muchos predictores que dejan de ser significativos. Digo, respecto de la modelización acá, que también habían coeficientes no eran significativos, pero bueno, esto puede dar indicio de que hay algún problema si uno se esperaba efectivamente que sean predictores que deban incluirse en el modelo. Eh, Modelizado como binomial negativa, quizás aumenta un poco la significatividad en algunos. Se comparan los coeficientes y los coeficientes son exactamente los mismos. Eh, 0,17, 0,217 es los mismos que en el modelo de Poisson. Eh, es exactamente el mismo debido a que K es igual a 0, por lo cual, digamos, acá estaría como avalando el supuesto de equidispersión.
Esto en cuanto a modelos de conteo. Si pasamos, por ejemplo, a modelos categóricos, datos categóricos, cuando interesa medir rasgos cualitativos, como tiene o no tiene, las categorías deben ser mutuamente excluyentes. Se debe definir una categoría base contra la cual las demás categorías son comparadas. Y estas variables también se denominan factores de referencia cuando no tan características. Bueno, eh, este es el caso de la regresión logística, así que debe ser modalizada con un GLM. La gravedad de respuesta ahora no tiene distribución o Bernoulli o multiminomial o binomial. El, pertenece a una familia exponencial a la gravedad de respuesta y ahora se modeliza como el logaritmo del odds ratio. Parámetro de disposición igual a 1. La función de enlace es el logaritmo de los ratios, que es igual al predictor lineal, y lo que se va ahora a interpretar es que estas probabilidades, por ejemplo, de que tenga o no tenga, de que tenga o no un siniestro, va a ser mayor o menor dependiendo del valor del beta, de si es negativo o positivo. Bien. El odds ratio, en definitiva, lo que es este logit que compara la probabilidad de que, por ejemplo, tenga un siniestro con respecto a la probabilidad de que no tenga un siniestro. En la interpretación no es directa, sí se pueden hacer comparaciones y hablar en términos de posibilidad o de propensión, chances, etcétera, pero no cuantificar una probabilidad concreta. Sí se puede utilizar esta ecuación. En este caso puede simplificarse como 1 sobre 1 más E menos la combinación lineal de predictores, y puede estimarse la probabilidad pura, digamos. Un ejercicio, por ejemplo, de cobertura de todo riesgo de un automotor, como variables explicativas, si es hombre o mujer, si es de uso urbano o privado, la edad del asegurado, la antigüedad del asegurado en la compañía y el estado civil. Lo que se va a analizar es si la persona es probable que tenga o no seguro o todo riesgo contratado. Bien, acá está el odds ratio, tiene sobre no tiene. Eh, Dado que la variable de respuesta es una variable de tipo Bernoulli, el modelo logístico es el logaritmo de los ratios, es igual al predictor lineal, por lo cual acá tenemos la combinación lineal típica, que si uno despeja el logaritmo, va a quedar que los ratios al final es este efecto multiplicativo que ya veíamos análogamente en el modelo de conteo. Bien, se establece el modelo binomial logit, se evalúa la significatividad de los coeficientes, el estado civil no es estadísticamente significativo, pero sí se puede decir, por ejemplo, que sea de uso privado aumenta las probabilidades de que tenga seguro todo riesgo, de que sea hombre, reduce las probabilidades de que sea todo riesgo respecto de que sea mujer. Cada año de antigüedad en la compañía aumenta la probabilidad que tenga un seguro todo riesgo, y que sea uso urbano respecto de que sea uso rural tiene más probabilidades de contrate el seguro todo riesgo, y que con la edad reduce la posibilidad de que contrate el seguro todo riesgo. Bien. Solamente se ve la dirección, pero si se eleva, si se usa E elevado a este coeficiente, ya se puede hacer una interpretación un poco más específica. En este caso, por ejemplo, no interpretamos los coeficientes de estado civil porque no son significativos, pero en caso del uso privado, podemos decir que es 2,9 veces más probable que alguien de uso privado que de uso comercial contrate el seguro de todo riesgo. En el caso del hombre, por ejemplo, hay que hacer esta cuenta 1 menos 38, es casi 62% menos probable que contrate un seguro de todo riesgo. En el caso de seniority, aumenta
una tasa de 14% por cada año en la compañía, la probabilidad de que contrate un seguro de todo riesgo. En el caso de uso urbano respecto a uso rural, vemos que es 223%, casi 3,23 veces más probable que contrate el seguro de todo riesgo. En el caso de la edad vemos que decrece por cada año de edad a una tasa más o menos de 0,1. Bueno, aproximadamente 6%. Y 6% de cada. Esto es 24,36 menos 1. Sí, 6%. Decrece una tasa de 6% la probabilidad de que contrate un seguro de riesgo a medida que aumenta la edad. La estimación puntual de la probabilidad, bueno, se puede utilizar usando una combinación lineal y planteando un caso específico, una mujer de 35 años, de uso privado, etc. Bien.